Por favor, me hace favor, estará por ahí Andy Marel, que pueda hacer favor de tomar la fotografía ahí del grupo, por favor, y me la envíe. Ahorita le... Gracias, muy amable. Finge que no te gustó. Bueno, todos viendo la cámara, vamos a tomar ahí la fotografía para constancia de la actividad del día de hoy. Igual esto va a estar siendo grabado y puesto en la plataforma YouTube para que lo puedan ver posteriormente. Si quieren ya pueden apagar su cámara. Vamos a dar inicio con la sesión de clase del día de hoy. Bueno, gracias por su puntualidad. Estamos por iniciar una jornada de clase. Vamos a iniciar tal vez un poco más temprano. Entiendo yo que para algunos tal vez ha causado alguna inconformidad el iniciar un poco tarde. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de clase del día de hoy. El desarrollo del curso de lógica jurídica, estamos el día miércoles. ¿Qué fecha, compañeros? 21 de abril. 21 de abril. Bueno, ya estamos por terminar el mes de abril. Ya llevamos más de un año con estas disposiciones implementadas por el señor presidente para tratar de contrarrestar el tema de la situación de COVID-19. Por favor, cuídense mucho. Sé que algunos de ustedes ya experimentaron lo que es esa situación. Yo actualmente tengo algunos familiares de que están experimentándola, por los cuales pido una oración y sobre todo de que por favor se cuiden mucho. Yo espero poder conocerlos, saludarlos y compartir en una próxima oportunidad, por lo que les ruego, utilicen mascarilla, utilicen jabón gel, desinfectense al ir a lugares donde hay muchas personas, cámbiense ropa al llegar a su casa antes de saludar a sus familiares, porque tal vez hay personas que se están cuidando en sus hogares, pero puede ser que fuera hay otras personas que no lo hagan tanto. Si utilizan transporte público, trate de velar de que eso no sea un riesgo para usted, para su vida y sobre todo piense en su familia y las personas mayores que son las más vulnerables. Sin embargo, reconocemos de que también las personas que no tienen una edad avanzada también pueden ser objeto de una complicación al, no sé, mostrar un cuadro clínico tal vez tan variado como lo están viendo. El hecho de vacunarse no implica que usted deje de usar la mascarilla. Y qué importante que tengamos ese conocimiento. Miren qué triste sería, y es un poco donde hago referencia a la clase del día viernes, que tal vez algunos no alcanzaron a entender cuál era la naturaleza de la actividad. Mire, yo creo que algunos, y nos pasa a todos, tal vez, máxime a sus familiares, quienes tal vez están incluso apoyándolo a usted económicamente o de una u otra forma, tal vez con el espacio físico, tal vez con los datos, para que usted pueda continuar estudiando. Y por lo regular lo que hacen es preguntarle como que usted tuviera conocimiento tanto de las leyes, de las disposiciones y de las normas aplicables en relación al tema de COVID. El día viernes, la figura de representación a través del Estado que realiza unas disposiciones donde dentro de las normas vigentes, yo no sé si ustedes de por sí, con anterioridad, no habíamos como pueblo, como república, habido experimentado una situación como esta, donde se tienen que tomar medidas constantes que varían también constantemente, atendiendo a cómo se comportan los distintos actores sociales, en el entendido no solo el tema presupuestario, sino que el de limitar algunas libertades humanas de los ciudadanos que hasta cierto punto estén garantizadas. E inicio con eso. ¿En qué consistía la actividad de la tarea del día viernes? El día viernes el presidente Alejandro Yamatei dictó nuevas disposiciones donde modificó las vigentes anteriormente, con las cuales se ha tratado de evitar que prolifere el tema del COVID-19. Pero me dirán ustedes, ¿y a mí qué me importa eso? Mire qué triste que venga tal vez un familiar suyo, tal vez su papá, que tiene la bendición de tenerlo, o su mamá, que también tiene la bendición de tenerlo, o un familiar, y le pida a usted que le interprete, que le pregunte o que le responda a ciertos cuestionamientos ante que ellos tal vez no lo alcanzan a entender y esperan que usted, como ya estudiante de un tercer año de la carrera de abogado y notario, pueda tener un criterio de interpretación donde pueda darle una orientación en base a lo que está vigente.
Dentro de ese orden de ideas, yo le pregunto, vamos a ver, Luis Grajeda, está por ahí Luis Cabrera Grajeda, cuénteme un poco, ¿qué le parecieron las nuevas disposiciones y cómo cambió la realidad de que usted experimenta dentro de usted y su familia y su trabajo las actuales disposiciones? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes para todos. Pues, hablándole sinceramente, considero que fue un poco tarde tomar estas medidas porque quizás hubiera sido un poco mejor tomarlas antes o a partir de la Semana Santa para que no se diera esta tercera ola así tan fuerte como está. Y pues de cierta forma es bueno que las personas se han acomodado en parte a no usar mascarilla, por ejemplo, o ya no tomar distancia y ciertas cuestiones. Es bueno como que recordarles y como que meter un poquito de presión, ¿verdad? En eso, que se cumpla, pero sí considero que el presidente debió tomar estas medidas antes de la Semana Santa. Gracias, Luis, muy amable. ¿Estará por ahí Luis Guillermo? Dígame. Cuénteme, ¿qué opina usted sobre las medidas y las disposiciones que implementó el señor presidente el día viernes y cómo lo está afectando a usted el desarrollo de su cotidianidad y de su vida? En el caso de afectarme, pues podría decirse no me afecta en mayor cosa. Yo realmente a lo más que salgo es a trabajar diariamente, al gimnasio siempre también con mis medidas y todo. Entonces, realmente nuevas disposiciones que me afecten, pues no. Pero yo las veo en cierto modo como innecesarias. ¿Por qué? Porque pongan las restricciones que pongan, van a hacer fiestas, la gente se sigue reuniendo, o sea, al que no le importa, aunque le digan no salga de su casa, llama a todos a su casa y en su casa hacen la fiesta. Entonces, para mí realmente fue innecesario, porque no hacen caso. Mire lo de la mascarilla, se supone hay una multa por no cargar mascarilla. Vaya usted cualquier día antes de las 12 del día al mercado, el 20% de la gente tal vez cargue la mascarilla ahí y no se ha visto que se haga nada al respecto. Gracias, Luis Guillermo. Cuéntenos, estará por ahí Yasmin Ochoa. ¿Qué le parece a usted el tema de las nuevas disposiciones? ¿Cómo está afectando su día y cómo considera, será que son positivas, negativas? Mejor no debería existir nada. Cuénteme un poco. Bueno, para mí que las disposiciones son para bien, pero lamentablemente el pueblo no obedece. Cada quien hace lo que quiere. Por ejemplo, cancelan los de fiestas y como dijo el compañero, reunámonos en mi casa y ahí lo hacemos. Se dio una hora para cerrar, por ejemplo, en lo de la venta de licor y sí, hay lugares que siempre están vendiendo. En afectarme, considero que no, porque igual prácticamente solo salgo al trabajo o a la casa. Gracias, Yasmin. Bueno, vamos a continuar con la clase. Miren, cada uno tiene un criterio, para algunos son innecesarias, para algunos otros están bien, pero el pueblo no las cumple. La mayoría coincidimos en que ya realmente cada persona debe asumir sus propias medidas y establecer sus propios criterios, sobre todo pensando no solo en ellos, sino que en su familia. Mire qué interesante, pues. Usted viene y estamos abril 2021. El 10 de octubre del año 2020, usted inicia los trámites para poder abrir un centro de recreación donde va a vender bebidas alcohólicas, donde va a tener venta de comida y saca un préstamo. Y ese préstamo es con lo que usted establece su negocio, implementa algunas ofertas, se da a conocer. Todavía no podía abrirlo al público porque había ciertas limitantes. Y usted trató de hacer todo en ley, sacó su patente de comercio, se inscribió en la SAT, fue a sacar los permisos a la municipalidad, incluso trató de regular el tema del sonido, el tema del ambiente, el tema incluso del manejo de los desechos, y considera usted que tiene todo en norma. Sin embargo, aquí usted goza de una autorización para ejercer su comercio, donde como todo comerciante puede ejercerlo con ciertas limitantes que impone tanto la municipalidad, algunos ministerios y de por sí el Estado como tal. Sin embargo, hoy nos topamos con unas disposiciones que vienen a modificar eso y es un poco donde yo quiero que entiendan cuál es el objetivo de este curso y de la clase del día de hoy. Si existe una ley que me autoriza a establecer mi negocio, porque yo cumplí con todas las normas vigentes como tales para poder iniciar, ¿por qué hoy existe otra norma
que vale más porque la dijo otra persona en determinado momento, a pesar que la otra norma esté vigente, donde me autoriza, también existe otra norma que está vigente, que me lo prohíbe. Y yo entiendo que a ustedes les dejé de tarea que por favor se ubicaran en el libro y por favor todo el mundo lo tenga a la mano porque voy a estarles preguntando. Y quiero que se ubiquen por favor en la página 106, en la página 106. Porque esta interpretación, este contenido, el poder entender esta clase es lo que mucho a ustedes le va a poder facilitar el desarrollo de su carrera. La interpretación, qué pasa cuando algo no está normado, qué es lo que dijeron algunos autores en relación a que uno puede hacer todo aquello que no está prohibido. O el Estado debe prohibir todo aquello que desea que no se realice. Entonces, dentro de ese orden de ideas, vamos a ubicarnos en la página 106, porque esto es lo que le entra a usted en el contenido del examen final, justo con lo que hemos visto. El examen final va a estar integrado de todo el contenido del libro, el desarrollo que hemos visto a través de las clases en línea. Vamos a ubicarnos en los problemas extralógicos relacionados con la aplicación de la norma genérica de casos concretos. Existen en la actividad jurisdiccional, jurisdicción quiere decir el derecho. Cuando un juez trata de interpretar la norma, cuando quiere llevar la ley a hacer la vida para regular conductas, se topa con tres problemas. Y acá inicia el curso y acá inicia el contenido del siguiente examen. El de la determinación de la vigencia. Cuando hablamos de vigencia, vamos a profundizarla más adelante, pero vamos a entenderlo como desde cuándo es valedera la aplicación de una norma, desde cuándo se tiene ya por obligatorio el respeto a lo que establece el texto de un artículo o una ley, o en todo caso de una disposición como esta que viene a transformar en sí el sistema jurídico, a modificar el tema de las libertades humanas, comerciales, sociales, de interacción dentro de un ámbito territorial, atendiendo a las disposiciones por el riesgo vigente. Asimismo, vamos con el siguiente problema. Nos estamos ubicando, por favor, en la página 107. Los enumera arriba, donde dice el imperativo hermenéutico, es decir, interpretativo. ¿Cómo interpreta el jurista? ¿Cómo interpreta la jurisdicción? ¿Cómo interpreta el juez la norma para poder aplicarla? Y de igual forma, ¿qué pasa con el tercer enunciado, que es el de la integración de las lagunas? Son tres problemas. Uno, la determinación de la vigencia. Otro, el interpretativo o hermenéutico, y de la interpretación de las lagunas. Cuando vamos a la vigencia, tenemos que entender lo que es que una norma esté en vigor. Johnny Recinos está por ahí, cuénteme, para usted, ¿a qué se refiere que una norma está vigente o está en vigor? ¿Qué tal y buenas tardes? Bueno, una norma vigente y en vigor es aquella que se cumple, pues, o que al menos debería cumplirse por parte de los habitantes de la República. Por ejemplo, la norma de usar mascarilla es una norma que está vigente y debe cumplirse, pues, porque si no, se está atentando en contra de la salud de la población. Sin embargo, hay mucha gente que no lo está cumpliendo y para eso existen las sanciones, ¿verdad? Que esa norma implica. Gracias, Johnny. Está por ahí Karen Alerí Lamajo. Cuénteme, ¿qué es para usted o cómo interpreta la vigencia de una norma? Bueno, si no está por ahí, vamos entonces con Iris Lima. Buenas noches, Rick. Sí, Karen, le escucho. Buenas noches. La vigencia de una norma es cuando se encuentra regulado dentro de las leyes y es la que se llama cumplir por las demás personas. Gracias, Karen. Está por ahí Lucía Ramírez. Silic. Estamos en la página 107. Va a ubicarse, por favor, donde hay dos incisos, un inciso A y un inciso B. No sé si ya se ubicó, por favor. ¿Tiene su libro a la mano? Sí. Bueno, hay un autor denominado García Maínez. Este libro prácticamente se basa mucho en la simplificación que él realizó a tratados, interpretaciones, textos y conocimiento de otros autores, donde él trató de simplificarlo para que los estudiantes de Derecho de América pudiéramos entender estos criterios.
Él dice que el magistrado debe resolver dos problemas, dos situaciones, atributos, los cuales se enumera en dos incisos de letra mayúscula A y B. ¿Pudiera darle lectura, por favor, a esos dos? Esos serían los requisitos de una norma debe tener. No sé si ya se ubicó, por favor, en la página 107. Estamos ubicados en la parte de en medio, el primer párrafo, luego enumera A y B. Dele lectura a esos dos incisos, por favor. Si no, tal vez alguien por ahí me le ayuda. Licenciado, muy buenas noches. Brenda, la escucho. El inciso A dice, si las primeras forman parte del sistema. Inciso B, si no han sido derogadas, expresa o tácitamente por otras disposiciones. Muy amable, Brenda, gracias. Por favor, todo el mundo vamos llevando la lectura en su libro. Si las primeras forman parte del sistema, es decir, si las normas, para poder interpretarlas, debe responder esto el magistrado o la persona que está interpretando la norma. ¿Existen esas normas dentro del sistema? A veces las leyes uno interpreta y al no establecer a dónde está su campo de aplicación, piensa que una ley tal vez de Estados Unidos pueda estar vigente en Guatemala cuando no es así. Sin embargo, ¿cómo poder explicarle eso a una persona? Vamos a entender que el legislador debe entender que para poder aplicarla debe verificar primero si esa norma existe dentro del sistema guatemalteco. Y el otro inciso que nos mencionó Brenda dice que si no han sido derogadas, es decir, si no han sido dejadas sin efecto, expresa o tácitamente. Expresa es cuando se crea otro instrumento, otra norma que modifica la anterior, que se puede leer, que se puede ver, que puede ser tangible, donde deja sin efecto la anterior, o tácitamente es cuando no se, ya sea por otro tipo de elementos, se deja sin efecto, pero no se muestra por algo como una disposición nueva como tal. O en todo caso, ya existe una nueva disposición que viene a modificar la anterior. Hoy por hoy estamos viendo que existen normas que a pesar que están vigentes no han sido derogadas, sin embargo, como ustedes decían, no gozaban de esa aplicabilidad porque han entrado en desuso. No por eso quiere decir que estén sin efecto. Cuando hablamos de la derogación es cuando otra norma viene a modificarla o sustituirla. García Maínez, nos vamos a ubicar en la página 108, por favor, y todo lo que les voy diciendo yo el día de hoy, van a tratar de irlo marcando en su libro porque esto es parte de lo que va a entrar en su examen. Las primeras, dice, son las que indican en la fecha que entrará en vigor una norma, una disposición legal. Se fija el tiempo en que una ley estará en vigor y pueden ser de dos clases, dice. De manera general, la obligatoriedad o preceptos emanados de fuentes formales deben considerarse vigentes aquellas que han sido publicadas y que han sido tal vez puestas como tal a través de una publicación donde se pida un respeto. Para poder entender si una norma es aplicable, debemos ver si es parte del sistema de justicia y sobre todo si no ha sido derogado y continúa vigente. Así mismo vamos aquí con el problema hermenéutico. Nos vamos a ubicar en la página 109. Por favor, le va a dar lectura a la página 110, a lo que establece García Maínez en relación a la interpretación jurídica, la cual dice que debe ser descubrir el sentido de la norma. ¿Qué debe ser la interpretación? ¿Qué debe hacer el juzgador al momento de conocer la norma, la ley? ¿Cuál fue el sentido cuando la crearon? ¿Qué pretendían regular para poder aplicarla? Dentro de ese orden de ideas, los juristas, los pensadores, los estudiosos de las normas se dividen en dos, objetivistas y subjetivistas. Y esto lo va a encontrar en la página 110, por favor, lo va a marcar ahí. Y le voy a pedir a Ardania Palacio, está por ahí, se va a ubicar en la página 110, en el último párrafo del texto de esa hoja, donde dice, para Savigny, y me va a dar lectura, por favor, a eso. Interpretar una ley y abre comillas. ¿Qué establece ahí, Ardania? Es situarse mentalmente en la posición del legislador y repetir artificialmente su actividad. Gracias, Ardania. Miren para lo que era Savigny, era un jurisconsulto, un pensador que él dice sentarse, situarse mentalmente, viajar mentalmente, a qué posición tenía el legislador al momento de crear su actividad. Para otros,
no se basa tanto en lo que pensaba el legislador, porque eso es un subjetivista, sino que un objetivista. ¿Qué conducta pretendía regular? Dentro de eso nos vamos a ir, por favor, a la página 111, donde establece, y le va a dar lectura, por favor, estará por ahí Kimberly Mayorga. ¿Silic? Va a ubicarse, por favor, dentro de la página 111, en el cuarto párrafo, donde dice, para ello la interpretación, comillas, y le da lectura, por favor. Para ellos, la interpretación consiste en desentrañar el sentido objetivamente válido de los textos legales. Dicho sentido no reside, según ellos, en la voluntad de los legisladores, porque la ley no vale como manifestación de un querer subjetivo, sino como normas de conducta. Gracias, muy amable, Kimberly. Cuando hablamos de subjetivos es pensar como pensaba el legislador, al momento de interpretar, al buscar entender. Sin embargo, los subjetivistas hablan del legislador, del que la creó. Los subjetivistas tratan de entender el para qué fue creado, qué norma qué conducta pretendía regular. Estas dos personas dividen diferentes doctrinas, criterios, corrientes de pensamiento, las cuales usted debe conocer. Que el legislador al interpretar debe ver la vigencia de la norma, así como también tratar de entender tanto objetiva y subjetivamente cuál fue la esencia del por qué existe y qué pretende regular. Asimismo, nos topamos con el problema de las lagunas y tareas de integración. ¿Qué es una laguna? A ver, lo asociamos directamente con un fenómeno, una característica de algo territorial, donde el agua se acumula y podemos ir a pasear. Vamos a entender una laguna como un espacio, como un vacío, como una situación que, a pesar que la norma busque ser perfecta, buscando establecer un sistema jurídico el cual podamos interpretar para determinar una interacción humana basada donde todo esté regulado, ya sea permitido, prohibido o en todo caso modificado, adecuado a una conducta social aceptable. Existen vacíos legales donde la norma, a pesar de que en teoría es perfecta y busca tener contempladas todas las vicisitudes o circunstancias que puedan darse dentro de un contexto donde las relaciones de los seres humanos como tales, hoy por hoy necesitamos entender que la ley no es perfecta y deja muchas cosas tal vez en el sentido, claro, fue en sus intervenciones al inicio los compañeros cuando argumentaron de que la ley era tal vez necesaria, que tal vez llegó tarde, que la multa está vigente, pero existen ciertos vacíos, ciertas lagunas, ciertas incongruencias que nos limitan al momento de querer hacer la vida, al momento de concretarla, como por ejemplo, está establecido lo de la mascarilla. Sin embargo, tal vez no está establecido quién va a aplicar esa multa o qué personal específico va a aplicarla, o la persona que va a aplicar la multa, en este caso el oficial agente de PNC, va a aportar cierto equipo de protección cuando imponga la multa o notificación, o en todo caso a qué órgano especializado de una persona que al no usar mascarilla representa un riesgo mayor de haber contraído tal vez el coronavirus. No le dotaron de un equipo especial tal vez al juzgado o un presupuesto específico para equipo de protección y prevención, o en todo caso de poder proporcionar una mascarilla a la persona que no la aporta. Son ciertas incongruencias que al momento de regular, por no hacerlo el legislador, ya sea conociendo lo que está normando, ya sea tal vez no estando lo suficientemente empoderado a la necesidad que motiva el origen de regular esa conducta, en este caso, tal vez para el legislador fue fácil, tal vez para el señor presidente, entre su consejo de ministros, al momento de redactar la norma, fue fácil decir, vamos a ponerle 7,000 quetzales de multa a todas las personas que no la aporten, y va a ser obligatorio, pero tal vez no le dio más gasolina, o más vehículos, o más equipo de protección, o no estableció directamente qué personal miembro de PNC sería quien pusiera las multas, o si puede ser PMT, o si puede ser el Ministerio de Salud. Al no regular esa clase de circunstancias, lo que hace es que esa ley, a pesar que sea en teoría muy bonita, aceptable el enunciado principal, al momento de querer hacer la vida, al momento de ver los sujetos, al momento de la interacción humana, cuando la sanción debe ser impuesta por una persona tal vez que sale corriendo, que tal vez va manejando un vehículo y se da la fuga,
Cuando todas esas cosas no son previstas por el legislador, hace que esa norma tenga muchas lagunas y vacíos que la hace tal vez inoperante o inobjetiva. Y como usted en su momento va a llegar a ser un legislador, espero en Dios yo, usted alcance ese espacio de proyección donde usted pueda ser el creador de leyes, debe reconocer que hay expertos en ciertas materias, los cuales puede usted abocarse o ser escuchado, libros que establecen ciertos procedimientos, ejemplos, qué sé yo, de otros países que han regulado lo mismo, circunstancias que escuche bien, lo que hace regular conductas en base a la necesidad de tener que normar el pensamiento de las personas. Cuando las personas ya no hacen caso, tiene que venir la ley, pero tristemente el imponer una multa se oye bonito, pero cuando ya lo queremos llevar a la vida, nos topamos con una serie de vicisitudes. En este caso, el legislador tiene que saber interpretar esas lagunas y usted como estudiante de Derecho debe entender que para poder tener una norma ya vimos que debe entender la vigencia, debe entender la interpretación hermenéutica, debe entender en este caso lo que son las lagunas y cómo solventar esos vacíos legales. Va a ubicarse por favor en la página 112, en lo que son las lagunas normativas y le va a dar lectura por favor, estará por ahí María Laura García Salas. Va a ubicarse en la página 112 por favor, en el segundo párrafo y le va a dar lectura por favor. 112. En relación a la primera. Exacto, exacto. En relación a la primera interrogante, la opinión dominante es, por la laguna debe entenderse una deficiencia de los ordenamientos jurídicos. Norberto Bobbio, que ha estudiado muy a fondo este tópico, por ejemplo, escribe al respecto. Se dice que existe una laguna del derecho o también en el derecho cuando en determinado ordenamiento jurídico falta una regla a la que el juez pueda referirse para resolver tal o cual controversia. Pare ahí, por favor. Todo el mundo llevando su lectura y de preferencia va a subrayar o va a encerrar en un círculo la palabra deficiencia que está en la segunda línea. Cuando hablamos de Norberto Bobbio, es un jurista italiano, el cual lo invito a que profundice más usted conociendo un poco de la biografía de él, ya que es una persona que ha tenido aportes significativos en relación no solo al tema del derecho, sino que también al tema de la ciencia política y de las ciencias sociales. Y nos establece en sí un texto que está seleccionado en comillas, que hace la conferencia de referencia, que dice que se dice que existe una laguna de derecho. ¿Cuándo existe una laguna de derecho? Por ejemplo, pregunta de examen. Según Norberto Bobbio, dice que existe cuando en el ordenamiento jurídico falta una regla a la que el juez pueda referirse para resolver una controversia. Gracias, María Laura. ¿Puede continuar con el siguiente párrafo, por favor? En cuanto a la segunda interrogante, que en la lógica deontótica contemporánea se le conoce con el nombre de problema de la completitud del sistema. Pueden señalarse tres teorías que pretenden dar respuesta a la misma. 1. Teorías que niegan la existencia de lagunas, es decir, que sostienen la completitud del ordenamiento jurídico. 2. Teorías que afirman la existencia de lagunas, es decir, que sostienen la incompletitud del ordenamiento. Y 3. Teorías eclécticas, como la denomina Carlos Cosio, que niegan la existencia de lagunas del derecho, pero las admite en relación a la ley. Gracias, compañera. Existen tres teorías. Una dice que existen lagunas. Otra dice, no, la verdad que la ley es perfecta y no creo que tenga lagunas. Solo vamos a hablar de lo que esté regulado. Y por ejemplo, como este autor que es Carlos Cosio, al cual también yo le invito que subraye y que lo profundice un poco porque se lo voy a preguntar para el examen, él lo que indica es que no existen, pero que las acepto. O sea, para mí que no existen, pero si alguien me trae conocimiento jurídico, el cual solventa una carencia, algo que no esté normado, excelente, yo lo acepto. A eso se le llama la teoría ecléctica. Vamos a ubicarnos, por favor, en la página 114. Le voy a pedir, por favor, a Otto Ramírez, si está por ahí, que se ubique en la página 114 y le va a dar lectura al segundo párrafo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. El segundo párrafo dice, Kelsen, por su parte, sostiene en su primera doctrina sobre el problema de las lagunas
la tesis de la inexistencia de las lagunas fundado en la existencia de una norma general exclusiva, denominada por Léalo como está ahí, no lo pronuncie porque es otro idioma, no tenga pena. Al-Chowrun y Bullying, principio de prohibición, que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Para ahí, gracias, Otto, muy amable. Gracias, compañero. Va a subrayar entonces donde dice, según Kelsen, va a buscar quién es Hans Kelsen, y él hace referencia a una teoría pura del derecho y la introducción a la problemática científica del derecho. Va a subrayar donde él, entre comillas, dentro de ese párrafo, nos dio lectura ahí el compañero Ramírez, todo lo que no está prohibido es permitido. Miren lo que dice Kelsen, como estaba buscando lagunas, estaba buscando justificaciones, que un juez diga, él no puede inventarse la ley, pero es cierto que la ley hay cosas que no las prevé. Por ejemplo, ante la limitante que tiene la Policía Nacional Civil de poder trasladarse a los mercados, también a los colegios, también a las calles, qué sé yo, a los bares, deja ciertas lagunas, las cuales deben ser solventadas. ¿Solventadas en base a qué? A lo que se le ocurra tal vez al alcalde, al gobernador. En este caso existe atendiendo a las mismas normas vigentes, una rectoría, un mandato, una priorización de los criterios y la toma de decisiones de parte del Ministerio de Salud, donde todos los demás ministerios están supeditados a esa regencia que ejerce el Ministerio de Salud. Y vamos a ubicarnos también, por favor, en la página, vamos a pedirle ahí, estará por ahí Stephanie Cisneros. Le voy a pedir que se ubique en la página 118. Ahorita, Lick. ¿Sí? Va a ubicarse en el tercer párrafo, por favor, y le va a dar lectura. En cuanto a la segunda teoría, o sea, la de la completitud basada en la interdefinibilidad de los operadores prohibido y permitido, sostenida por uno de los fundadores de la moderna lógica deóntica, como lo es George Henrik von Wright, afirma que la completitud es una verdad necesaria de todo sistema normativo, verdad que se sustenta en la interdefinibilidad recíproca por medio de la negación de los operadores permitido y prohibido. Gracias. Para él, debe el derecho estar completo, regular todo y establecer lo que es prohibido y lo que es permitido. Para von Wright, para él no hay intermedios, para él no existen las lagunas. En cambio, para Kelsen, él fácil asume una respuesta indicando que es cierto, existe, pero nos vamos a basar solo en lo que está permitido, porque lo que está prohibido es lo que no debe hacerse, y si no está prohibido, pues se puede realizar. Miren qué curioso. Y es donde yo quiero que ustedes interpreten esas disposiciones, porque, como decía el compañero, en un inicio no se habían prohibido las aglomeraciones de una cantidad de personas. Hoy por hoy ya se llegaron a prohibir hasta las fiestas dentro de las casas. Ya son prohibidas. Ya puede intervenir la autoridad a buscar regular conductas ya en el interior de las casas. No sé hasta qué punto sobrepasa eso el tema de la propiedad privada, el tema de la interacción social humana, de lo jurídico. No sé si un policía atendiendo a esa norma va a tener la facultad de poder ingresar, qué sé yo, 8, 9, 10 de la noche a una vivienda a silenciar tal vez una fiesta. Nos topamos con una serie de lagunas, las cuales no fueron previstas por el legislador, siempre haciendo el análisis con respecto a las disposiciones presidenciales, pero dentro de toda norma existen lagunas que para algunos existen, para otros no, y que al momento de interpretarlas un juez, o en todo caso un abogado, ya sea defensor o acusador, o en todo caso un querellante apegado a otro proceso, va a buscar que el derecho le asista con respecto a lo que pretende hacer valer. Y dentro de ese orden de ideas vamos a ubicarnos, por favor, a lo que es la página 120, y le voy a pedir por favor a Luis García Valdés que se ubique
En lo que establece Norberto Bobbio nuevamente, vamos a citar nuevamente este autor, en lo que es el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde dice, en el párrafo 6, donde dice, por lo regular está casi en la mitad de la hoja, dice según Bobbio, y luego inicia comillas. Dele lectura, por favor. Según Bobbio, un ordenamiento jurídico puede completarse recurriendo a dos métodos diferentes que se pueden denominar, siguiendo la terminología de Carneluti, de heterointegración y de autointegración. Gracias. ¿Cómo deben llenarse las lagunas legales? ¿Cómo deben llenarse las lagunas legales? Según Bobbio, establece un procedimiento. ¿Cómo deben llenarse esas lagunas legales? Va a darle lectura, por favor. Disculpe, compañero, ¿puede darle lectura al siguiente párrafo? Por favor, donde dice el primero método. ¿Estará por ahí Luis García? Si no, le voy a pedir favor, tal vez a Gerson González. Sí, ya estaba leyendo, no me había dado cuenta que estaba el micrófono apagado. Gracias, muy amable. El primer método consiste en la integración llevada a cabo por medio de dos vías. A, recurriendo a ordenamientos diversos. B, recurriendo a fuentes distintas de la dominante. En el primero de los casos se alude al derecho natural, a ordenamientos procedentes en el tiempo y a ordenamientos extranjeros contemporáneos. En el segundo se incluye el recurso a la costumbre, al poder creador del juez y al derecho científico. ¿Jugá otra cosa, Santiago? Santiago, por ahí, contrólenlo. Vamos por ahí con Alfredo Hernández, está por ahí. Gracias, Luis. Sí, Lick. Denle lectura al segundo método, por favor. Página 120, último párrafo. Y continúa con la 121. El segundo método consiste en la integración llevada a cabo por el mismo ordenamiento, en el ámbito de la misma fuente dominante, sin recurrir a otros ordenamientos o recurriendo mínimamente a fuentes distintas de la dominante. Dicho método se vale principalmente de dos procedimientos, la analogía y los principios generales del derecho. Por su parte, para García Maínez, las lagunas de la ley deben llenarse en base a ciertos métodos de autointegración, como lo son la aplicación de principios generales de derecho, el recurso a criterios de equidad y el empleo de razonamientos analógicos y de argumentos a contrario. Gracias, compañero. Entonces, entendemos que dentro de ese texto, ¿cómo deben llenarse las lagunas? Hay tres métodos. Vimos dos teorías, el primero, el segundo, y García Maínez nos expone un tercero. Cuando un juez va a interpretar la ley, entonces vamos a entender que primero debe ver el ámbito de validez de la norma. Va a buscar la interpretación hermenéutica de la norma y en todo caso va a buscar llenar las lagunas legales dejadas por la imperfección de la norma, ya sea aceptándolas o no, pero buscando regular esa conducta. ¿A través de qué? De encontrar una solución, una respuesta a ese vacío donde no existe una norma sobre la cual él pueda basar una decisión. ¿Dónde se ubican estos? En la página 120 y 121. Se lo voy a preguntar para su examen. Entonces vaya marcándolo también, por favor. Pasamos al siguiente tema. Hasta ahí nos quedamos con lo que era la primera parte de la clase del día de hoy, que inicia desde la página 105, donde establece los problemas extralógicos relacionados con la aplicación de las normas genéricas a casos concretos de la experiencia jurídica. Vamos con la siguiente parte. La oposición contradictoria entre preceptos de derecho. Era cuando yo les hablaba. Usted va a tratar de justificar la conducta de un cliente, tal vez que actuó dando muerte a otra persona. Si usted es defensor, va a buscar normas tal vez que respalden su tesis, tratando de hacer valer la idea que los preceptos, que las normas, que los conceptos de derecho, que lo aplicable le favorezca a su petición, ya sea de libertad, de falta de mérito, o en todo caso de aminorar la pena, buscando justificar la conducta de su cliente. Por otro lado, va a buscar tal vez otro tipo de normas si su rol va a ser de acusador.
ya sea como parte de una institución que por excelencia es acusadora o como lo es el Ministerio Público, o bien ejerciendo una función de abogado querellante, siendo parte del proceso, apoyando la investigación y los señalamientos formulados por el Ministerio Público. Usted va a decir blanco y tal vez el Ministerio Público va a decir negro y el querellante va a decir negro oscuro. E inicia un proceso donde acá nos topamos con el sentido propio de un poco de esta clase. Cuando es la interpretación no basta, cuando las lagunas legales no bastan, cuando viene la validez no basta, sino que cada uno tiene su punto de vista y lo plantea y lo pone a disposición del tercero decididor atendiendo el sistema jurídico guatemalteco. Esa posición contradictoria de estos preceptos de derecho es común y es lo que a usted le va a dar de comer prácticamente dentro de lo que es el desarrollo de su profesión como abogado. Vamos a ubicarnos, por favor, en la página 122. Le voy a pedir, estará por ahí Baker Durán, le voy a pedir que lea el primer párrafo luego del subtítulo, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Según nuestro criterio, dicho problema leo el subtítulo, ¿verdad? No, dale ahí. Según nuestro criterio, dicho problema se vincula con la forma en que se concibe conceptualmente la oposición contradictoria entre normas jurídicas, es decir, el denominado por García Maínez como problema antinómico, y puede plantearse de la siguiente manera. ¿En qué consiste una antinomia jurídica? Cuando se dice que dos normas son incompatibles. Gracias. Démosle lectura al siguiente, por favor. En relación a la primera interrogante, tanto Norberto Bobbio como Amadeo C. Conté, Charles Perelman, así como Carlos Alchouron y Eugenio Bulligin, han formulado hipótesis que tratan de responder a la misma. Paremos ahí, por favor. Gracias, compañero. Vamos a entender que ya han habido personas que nos han antecedido y han formulado teorías, las cuales no son una verdad absoluta, sino que están en constante discusión y sobre todo los voy a invitar, les voy a exponer yo acá un criterio donde yo no espero que piensen como yo, sino que los invito a profundizar, a conocer las diferentes corrientes ideológicas de los juristas como tales que ya se adelantaron formulando ideas y criterios, las cuales usted debe conocer, pero usted debe tener su criterio propio. Con respecto a las antinomías, vamos a ir analizando parte por parte. Sin embargo, lo que dice aquí Bobbio es muy importante. Entonces le voy a pedir, por favor, vamos a ir con Gerson González, por favor. Dele lectura a lo que decía Bobbio en la página 122, a continuación de lo que leyó el compañero. Para Bobbio, la antinomia consiste en la situación en que dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen al mismo ordenamiento, tienen el mismo ámbito de validez. Gracias, compañero. ¿Está permitido vender bebidas alcohólicas? Sí. ¿Está permitido servir bebidas alcohólicas? Sí. Pero también hay otra norma que actualmente dice que solo está permitido hasta la venta hasta las 8 de la noche y el servirlo en un establecimiento hasta las 6 de la tarde. Han modificado incluso el tema de la ley seca y la disposición. La ley seca, el nombre correcto no es ese, pero esa disposición es donde se pretende implementar conductas que están las dos vigentes dentro de un mismo ordenamiento, dentro de un mismo tiempo, pero causa un choque, a lo cual se conoce, según Bobbio, como la antinomía. Vamos, por favor, con lo que dice Amadeo Conte. Me va a hacer el favor de leerlo, Emily, Nayeli, Resino. ¿Está por ahí? Bueno, si no está por ahí, vamos a pedirle a Roxana Gudiel que le dé lectura a lo que establece Amadeo Conte en la página 122. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Para Amadeo Conte, hay antinomías, ¿sí? Cuando menos de un... Perdón, me perdí. Hay antinomía si cuando de uno... Perdón, Lee, me perdí. Está en el centro de la hoja. Cuando menos de un comportamiento o la comisión
o la omisión están permitidos y no permitidas. Gracias, compañera. Continúo. Hay antinomía cuando está permitido y a la vez permitido y lo prohíbe. Entonces ahí hay una antinomía. Denle lectura al siguiente párrafo, por favor. Siempre Roxana, por favor, siguiente párrafo. Bueno, pregunta de examen, compañeros. ¿Cuáles son los 10 requisitos que para que exista una antinomía, según el autor Iturralde Sesmaes? Está siempre en la página 122. Y le voy a pedir, por favor, a Michelle Lemus que le dé lectura. Y afirma, según señala Iturralde Sesma, que para que haya antinomía, las normas deben satisfacer 2 requisitos: pertenecer al mismo ordenamiento y tener los mismos ámbitos de validez temporal, espacial, personal y material. Gracias. Temporal, entiéndase tiempo. Espacial, espacio. Personal, a las personas o ciudadanos a los cuales se aplica, y material, dentro del mismo contexto de lo que se trate la norma como tal. Le va a dar lectura, por favor, al siguiente párrafo, y esta hoja y la van a subrayar bastante y la van a pronunciar un poco más posteriormente, la página 122, con respecto a lo que establece Charles Perelman. Y le va a dar lectura a Catherine Marroquín, por favor, al último párrafo. ¿Estará por ahí Catherine Marroquín? Si no, vamos a ir, por favor, con Leslie Martínez. ¿Me va a hacer el favor de darle lectura al último párrafo de la página 122? Al último párrafo. Por favor. Según Charles Perelman, se dirá que en un sistema de derecho nos encontramos en presencia de una antinomia cuando, con referencia a un caso concreto, existen en el referido sistema 2 directivas incompatibles, a las cuales no es posible ajustarse simultáneamente, bien sea porque imponen 2 obligaciones en sentido opuesto o porque una prohíbe lo que la otra permite. Y no hay, por tanto, medio de conformarse a una sin violar la otra. Gracias, compañera. Vamos a entender que una antinomía es cuando dentro de un mismo ordenamiento, dentro de un mismo tiempo, de un mismo espacio, existen 2 normas que una permite y otra prohíbe. Estará por ahí Dulce Cardona. Le va a pedir que se ubique en la página 123, por favor. Sí. En el segundo párrafo, lo que establece García Maínez, por favor, denle lectura con respecto al contradictorio. Por su parte, García Maínez, desde el punto de vista de los encargados de aplicar las disposiciones de un sistema jurídico, solo cabe hablar de antinomía cuando 2 preceptos de ese sistema se oponen contradictoriamente, considerando que 2 normas de derecho de un mismo sistema se oponen contradictoriamente entre sí cuando teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Gracias, compañera, muy amable. Bueno, entonces, ¿qué es una antinomía? Estará por ahí Carlos Santandrea. Para usted, con sus palabras, en base a lo que hemos visto, ¿qué es una antinomía? Lo que he entendido es que es la contradicción de leyes. Una permite hacer algo, pero viene otra y prohíbe hacer algo. Excelente, Carlos, muy amable. Estará por ahí Dani Fernando. Cuénteme cuáles son los requisitos que, en base a todo lo que leímos, que deben tener para que exista como tal una antinomía. Permanecer al mismo ordenamiento y tener los mismos ámbitos de validez temporal, espacial, personal y material. Muy amable, excelente, compañeros. Miren, estas va a venir para el examen, ahí se las encargo, gracias. Vamos a ubicarnos, por favor, en la página 136 del libro,
con respecto a las reglas fundamentales para resolver las antinomías. Va a ubicarse, por favor, en la página 136. Le voy a pedir a Andrea Hernández que le dé lectura, por favor, a esos 3 criterios. Textualmente, desde el principio, Lic. Establece 3. Va. 3 son las reglas fundamentales para resolver las antinomías. Dígame cuáles. Son las reglas fundamentales para resolver las antinomías. A, el criterio cronológico. B, el criterio jerárquico. C, el criterio de la especialidad. ¿Sigo o...? Siga, por favor. Vamos a escuchar. Usted me gustó como lea, por favor. El criterio cronológico, denominado de la lex posterior, es entendido por Bobbio como aquel según el cual entre 2 normas incompatibles prevalece la posterior. Lex posterior derogat anterior. Dicho criterio se utiliza para resolver antinomías normativas de igual jerarquía. El criterio jerárquico, denominado de la lex superior, según el ius filósofo italiano, es aquel según el cual de 2 normas incompatibles prevalece la norma jerárquicamente superior, lex superior derogat inferiori. Dicho criterio se utiliza para resolver antinomías normativas de diferente jerarquía. Por último, de acuerdo al tercer criterio, o sea, el denominado de la lex specialis, de 2 normas incompatibles de una general y la otra especial o excepcional, prevalece la segunda, lex specialis derogat generali. ¿Sigo o ahí? Siga, por favor. Por su parte, para García Maínez, los criterios para resolver las antinomías normativas se basan en las reglas lex posterior derogat priori y lex prior derogat posterior. El criterio basado en la regla lex posterior derogat priori, es decir, el de la ley posterior deroga la anterior, según García Maínez, se aplica en caso de oposición contradictoria entre preceptos de igual jerarquía. Para ahí, por favor. Gracias, compañera, muy amable. Gracias, Andreita. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpreto cuando 2 normas, una prohíbe y otra permite? ¿Qué pasa? ¿Cómo decide el juez cuál aplicar? Ahí vimos que hay criterio para resolver. Uno es el cronológico. No es tanto cuál fue creada primero, como a veces se utiliza ese criterio del primero en tiempo, primero en derecho, no se aplica en este tipo de situaciones, sino que es la más reciente, la que deroga la anterior. Miren qué curioso. Cuando nos apegamos al criterio cronológico. Sin embargo, también un criterio jerárquico, donde establece, ¿se recuerdan de la pirámide de Hans Kelsen? Donde establecía la jerarquía normativa con respecto a cómo está ese ordenamiento y cómo existen normas que están colocados por encima de otras y cómo otras están subordinadas atendiendo a la clase de norma a la cual estemos versando. ¿Cuál se va a aplicar? La que esté ubicada en la parte superior dentro de esa pirámide normativa que también encontramos en la ley del organismo judicial con respecto a la jerarquía normativa. Y el criterio de especialidad. El criterio de especialidad es cuando las normas específicamente fueron creadas para determinado objeto, para regular determinada conducta o para determinadas personas. Hay normas que son especiales, específicas para determinados temas. Si en este momento hubiera tal vez una antinomía tratando de regular algo relativo con el tema de COVID y dentro de las normas trata de basarse en un reglamento tal vez de salud de hace 3 años, vamos primero al tema cronológico, luego vamos al tema jerárquico y vamos al tema de especialidad. Las disposiciones de COVID son de carácter especial atendiendo a lo que está experimentando el país, por lo cual dentro de esa toma de decisiones de la valoración de los criterios fundamentales y las reglas para poder resolver esas antinomías, vamos a tomar en cuenta la cronología, la jerarquía y la especialidad. ¿Según quién? Según Norberto Bobbio, página 136. Y le pregunto yo, ubíquese en la página 137, ¿qué pasa cuando 2 normas, una que prohíbe y una que aprueba, como está pasando actualmente, tal vez han sido creadas, incluso puede darse el caso hasta en la misma fecha? ¿Cuál se aplica? Entonces vamos a darle lectura, por favor, a la página 137, me va a hacer favor, Jonathan Josué, dale lectura.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Desde qué parte? Desde la 136, último párrafo, tiene 2 líneas y continúa en el primer párrafo de la página 137. Está bien, Lick. Gracias. Así lo señala textualmente en su introducción a la lógica jurídica. Nuestro primer problema estriba en saber cómo puede resolverse la contradicción entre preceptos comprendidos en un mismo nivel de la escala jerárquica. En estos casos, señala García Maínez, hay que investigar si los preceptos antagónicos fueron o no promulgados en la misma fecha. Si 2 leyes contradictorias iniciaron su vigencia en momentos distintos, el conflicto solucionarse por aplicación de la regla lex posteriori de orat priori. En cuanto a criterio basado en la lex prior de orat posteriori, es decir, el de la ley anterior deroga a la posterior, según el jurista mexicano, se aplica en el caso de oposición contradictoria entre preceptos de diferentes jerarquías. Así, al respecto manifiesta cuando el conflicto surge entre leyes de diversos grados, pertenecientes a un orden jurídico simple o a un solo orden parcial de una totalidad sistemática, suele aplicarse la regla lex prior de orat posteriori. Como se puede observar, García Maínez, a diferencia de Bobbio, quien sostiene que los criterios para resolver las antinomias normativas son el criterio cronológico, el criterio jerárquico y el criterio de especialidad. Considera que dichos criterios se basan en las reglas lex posterior de orat priori y lex prior de orat posterior. Gracias, compañero. Si se dan cuenta aquí, nos estamos basando en 2 autores principalmente, Norberto Bobbio y García Maínez. Cada uno defiende su postura y trata de simplificarlo, atendiendo a cuáles son los criterios sobre los cuales debe resolverse las antinomías. Y le voy a preguntar, yo no quiero que piense como yo, sino que usted se quede con lo que usted considere más favorable, porque esa respuesta no va a ser tanto de decirme lo que aquí ya está, sino que usted sepa defender su criterio. Para usted, ¿cómo debe resolverse? ¿Con el cronológico, jerárquico, de especialidad que establece Bobbio, o como lo simplifica García Maínez en relación a que la ley posterior deroga la anterior? ¿Cómo usted va a defender eso? O sea, vamos a intentar pensar un poco más en cada una de ellas para poder tener un criterio propio. Y pasamos a lo siguiente, siempre en la página 137, con el tema del silogismo jurídico. Ya hemos hablado bastante del tema del silogismo. El silogismo entendimos que era una estructura sobre la cual un argumento, un razonamiento se manifiesta para poder defender un criterio. Si usted no representa una estructura, una forma cuando opine, cuando hable, cuando dice muchas cosas de forma cantinflesca, tal vez cuando opina, menciona autores, historia, libros, y usted piensa que está haciéndolo bien, excelente, pero al no tener una estructura, su argumento y una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, como lo hemos visto en el desarrollo del curso, hable lo que hable, no va a tener sentido. En cambio, cuando usted cumple con esos presupuestos, esa forma, esa estructura, al poder hablar, al tener una conclusión, su argumento es valedero y sobre todo tiene un sustento jurídico. Aquí le invito a poder formarse un criterio propio de cómo debe ser integrado un razonamiento, o sobre todo por la mentada analogía. ¿Y qué es la analogía? Con el argumento en contrario. Y se va a ubicar, por favor, a la página 142. Aquí lo que lo voy a invitar no es tanto que yo se lo explique ahorita como tal, sino que lo que le voy a pedir es que lea para la clase del próximo viernes. Asimismo, la página 143 con respecto al argumento asimile, o sea, un argumento de igual a igual. De menor a mayor es uno y de igual a igual es otro. Y sobre todo un argumento por analogía. ¿A qué se refiere con eso? Y vamos a ubicarnos, por favor, en la página 144 y le va a dar lectura a Catherine Zuleima. ¿Estará por ahí? Para Bobbio, por ejemplo, quien entiende la analogía como el procedimiento por el cual se atribuye a un caso no regulado el mismo tratamiento de un caso regulado similarmente. Para ahí.
se aplica la norma de un caso similar a algo que no está regulado. Gracias, por favor, Catherine. ¿Qué continúa el siguiente párrafo? Siempre Catherine, por favor. Perdón que le interrumpí. Cuando el jurista hace un razonamiento por analogía, no sale fuera del ordenamiento, sino que queda absolutamente dentro, en cuanto que no se hace más que volver explícita la racionalidad inminente al sistema. Paremos ahí, gracias. Miren qué interesante. ¿Qué es la analogía? Bueno, para Bobbio ahí lo establece en la página 144. Es el procedimiento por el cual se atribuye a un caso no regulado el mismo tratamiento de un caso similar, regulado, que sí está regulado. Y vamos con un ejemplo. Le va a dar lectura, por favor, Brian Solórzano. ¿Está por ahí, compañero? Página 144. El ejemplo del que está a mitad de la página. Si no está Brian Solórzano, le voy a pedir, por favor, a Leslie Martínez. Estará por ahí. No, Leslie ya me colaboró. Kenneth González está por ahí. ¿Ha venido bien? ¿Qué hora es? Sí, ella me dijo que como 7 menos cuarto. Sí, pero sí, hace tanto cacho. Está por ahí Kenneth González, lo estamos escuchando. Sí, Voy a darle lectura al ejemplo, por favor. Una ley de un estado americano sanciona con pena de libros obscenos. Se trata Rick, un compañero tiene su micrófono abierto. Perdón. Ayúdeme, por favor, ahí, que yo creo que no escuchamos a Kenneth, como que ahí le estamos haciendo toda la plática al compañero. ¿Estamos por ahí? Perdón, Kenneth, ¿puede hacerlo nuevamente? Gracias. Una ley de un estado americano sanciona con pena detentiva a quien ejerza el comercio de libros obscenos. Se trata de saber si una pena igual puede aplicarse a los discos que reproducen canciones obscenas. Es probable que el intérprete acepte la segunda extensión y refute la primera. Siguiente párrafo, por favor. Por el contrario, para Manuel Atienza, Villar, Palazzi y Victoria Iturralde Sesma, siguiendo a Charles Perelman, el argumento por analogía no es asimilable al argumento ad simili, que estudia la lógica formal clásica o moderna, sino sería un argumento esencialmente jurídico, es decir, extralógico. Gracias, compañero. Dejémoslo ahí. Nos vamos, por favor, para la página 146. Argumento de mayor a menor. Y me va a hacer el favor de leerlo. Vamos a ver. Flor Sandoval, por favor, me va a ayudar. Página 146, donde está el subtítulo que dice argumentum a maiore ad minus. Está bien. Habiendo examinado el pensamiento de García Maínez acerca del problema relativo a la estructura del argumento por analogía, entraremos a analizar el relativo al de la estructura o forma del argumentum maiore ad minus. ¿Sigo? ¿Por? Según nuestro criterio, este problema se vincula con la forma en que se concibe la estructura del denominado argumento a maiore ad minus, utilizado en la órbita jurídica para llenar lagunas de ley en relación a alguna de las formas o estructuras lógicas que estudia la lógica clásica, y según nuestro criterio puede plantearse de la siguiente manera. ¿Cuál es la estructura del argumento jurídico a maiore ad minus? Es análogo al de alguna de las formas o estructuras lógicas que estudia la lógica clásica, o tendría una estructura
fundamentalmente jurídica, es decir, extra o paralógica. Para ahí. ¿Continúo? No, ahí estamos, compañera, gracias. Me va a hacer favor, Adriana Estrada, ¿está por ahí? Le va a dar lectura a ese mismo párrafo, al último de lo que establece Klug. Ulrich Klug, donde establece por argumento a mayor y ad minus se entiende. Y continúa usted, por favor. Permítame, digo. Por argumentum a maiore ad minus se entiende lo mismo que en la lógica clásica. Se designaba bajo el nombre de conclusión ad subalternatam propositionem dentro de los tipos de conclusiones por subalternación, que es una especie determinada del grupo superior de conclusiones inmediatas. ¿Sí? Continúe, por favor. Según las reglas de subalternación, agrega Klug, puede concluirse de la validez de un juicio universal a la del particular. Para ahí, Su por favor. esquema. Para ahí, porque vamos a contar con algo más. Dejémoslo ahí, por favor, compañera, gracias. Argumento de mayore a minor. Ahorita vamos con de minore a mayor. Me va a dar lectura, por favor. Estará por ahí. ¿Quién más? Hay varios que no han participado. Vamos a ver. Jorge Salazar está por ahí. Le voy a pedir que me lea en la página 150 lo que establece el argumento de minore a maius. Luego de examinar el pensamiento de García Maínez acerca del problema relativo a la estructura del argumento a maiore ad minus, entraremos a analizar el relativo al de la estructura o forma del argumentum ad minore ad maius. Según nuestra opinión, este problema se vincula como el del anterior argumento, con la forma en que se concibe la estructura del dominado. Argumento a minore ad maius, utilizado en la órbita jurídica para llenar lagunas de ley en relación a alguna de las formas o estructuras lógicas que estudia la lógica clásica. Y según nuestro criterio, puede plantearse de la siguiente manera. ¿Cuál es la estructura del argumento jurídico a minore ad maius? Es análogo al de a la estructura del argumento jurídico ad minore ad maius. Es alguna, pucha, que leí otra vez. Es análogo a la de alguna de las o tendría una estructura fundamentalmente jurídica o extra o paralógica. Para Klug, Kalinowski y Eli de Gortari, este tipo de argumentum tendría una forma o estructura lógica análoga o alguna de las formas o estructuras lógicas que estudia la lógica clásica. Para ahí, por favor. Para ahí. Gracias, compañero. Vamos entonces con Daniel Mateo. ¿Está por ahí, Daniel? Página 152. De acuerdo, Lick. Argumentum en contrario. Lo escuchamos, compañero. Solo que dele volumen porque como que no carga ahí mucho volumen. Argumentum a contrario. Luego de examinar el pensamiento de García Maínez acerca del problema relativo a la estructura del argumento a minore y ad minus, entraremos a analizar el relativo al de la estructura o forma de argumentum a contrario. Dicho problema se vincula con la forma en que se concibe la estructura de dicho argumento en relación a alguna de las formas o estructuras lógicas que estudia la lógica clásica y según nuestro criterio puede plantearse de la siguiente manera. ¿Cuál es la estructura del argumento jurídico a contrario? ¿Es análogo a algún razonamiento de los que estudia la lógica clásica o tendría una estructura fundamentalmente distinta? Es decir, paralógica o jurídica. ¿Para Klug? Para Klug, este tipo de argumentum tendría una forma o estructura lógica, análogo al razonamiento por inversión de la
lógica clásica. Recordemos para el efecto que de acuerdo a la lógica clásica, la inversión es un tipo de las denominadas conclusiones inmediatas, es decir, las deducciones que tratan de inferir una conclusión de una sola premisa. Para ahí, por favor. Bueno, compañeros, miren qué interesante lo que vimos hoy, los argumentos, los silogismos y los problemas que se experimentan en relación al tema de la interpretación de la norma con respecto al ámbito de validez, al ámbito jerárquico y al ámbito de especialidad. Vamos a terminar aquí el video para poder subirlo a YouTube, sin embargo no ha terminado la clase. Voy a dejar de grabar mejor, bueno, por aquí terminamos la clase el día de hoy. En este momento voy a explicar la tarea, solo que esto ya no lo voy a dejar, no se salgan todavía, por favor.